Es curioso cómo podemos convivir con la muerte diariamente en realidad. Como por ejemplo dentro de las grandes ciudades muchas personas no solo apenas si se inmutan al ver un cadáver encontrado en la calle al día siguiente, sino que a veces se acercan con morbo a curiosear como si parecieran disfrutar del horror o de la propia respuesta visceral de nuestros cuerpos. Pero la idea de la propia muerte, en cambio, el pensamiento suicida, es un tabú para nosotros. Pensar en la propia muerte, algo que todos de alguna manera hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida, es algo que nos aterra, y nos aterra que los demás sepan que hemos tenido pensamientos de esa clase. En su momento, trabajando con pacientes de todo tipo, Freud construyó una teoría que le ayudaba a explicarse la conducta de las personas. Freud procedía por negatividad, es decir, si esto es lo que trastorna a una persona enferma, negándolo puedo acercarme a la naturaleza normal del sujeto. Pero la teoría que terminó construyendo traía otras implicaciones, algunas de ellas profundamente críticas, por cierto, que incluso hacían evidente que la línea entre lo que es sano y lo que es, entre comillas, enfermo, era menos claro de lo que a uno le parecería. Si les dijera, por ejemplo, que es normal tener pensamientos suicidas, muchos me dirían que estoy mal, que no es normal querer morirse, aunque aquí también es cierto que el deseo de morir no es la única clase de pensamiento suicida que uno puede tener en realidad. Pero el caso es que, aunque no les agrade la idea, no tener esta clase de pensamientos en determinados momentos o episodios de tu vida no sería tampoco normal. Lo que Freud descubrió a lo largo de sus primeros 30 años de trabajo e investigación es que es algo que él llamó el principio de placer. Y todo lo viviente se rige por él. El principio del placer no es un enunciado del hedonismo en realidad, es simplemente el hecho de que cualquier ser vivo busca lo que le causa placer y evita lo que le causa displacer. Simple, sencillo. Sí, bueno, Freud no necesitaba 3 décadas de terapia para darme cuenta de eso, de la misma manera que tampoco necesitaba ser Sócrates para saber que no sé nada, ¿no? Pero bueno, humor barato aparte, lo que en verdad hay detrás de todo esto es una economía de la energía psíquica y una economía de las tensiones somáticas de nuestro cuerpo. Freud es un digno heredero de Nietzsche y Schopenhauer, y como dijimos hace unos momentos, procede por negatividad. El placer para Freud, así como para Schopenhauer, es una negatividad. Lo único positivo es el dolor, el sufrimiento, el dukkha. Pero bueno, si continuamos así, esto se nos va a hacer un poco confuso. Schopenhauer decía que lo único positivo era el sufrimiento, bueno, el dukkha en realidad, quizás por su notable influencia budista y la influencia que tenía del estudio de los Vedas. Pero la verdad es que el término Pali, de la lengua Pali, dukkha, que a veces se traduce como sufrimiento y a veces como insatisfacción, es un término sumamente impreciso. De hecho, tiene muchísimos significados, es muy amplio y designa una cantidad enorme de estados y de situaciones. Y por lo tanto no es nada eficiente para la investigación científica. Freud, que estaba profundamente influenciado por la neurociencia de la que provenía, prefirió una manera diferente de definirlo. Lo vivo, la sustancia viva, se distingue de manera inmediata de la no viva, separándose de ella, autosegregándose. La célula construye una pared que la separa del resto. La bacteria se construye una piel que la recubre y la protege del mundo. La materia viva se autosegrega del mundo y de su alrededor, y además funciona como una pequeña fábrica que produce energía, porque para mantener ese estado de aislamiento debe generar una diferencia de potencial con el resto del universo. Diferencia de potencial que podemos expresar en un voltaje electroquímico, por ejemplo, o por lo que es lo mismo, podemos expresarla como un gradiente de energía. ¿Y saben quién no tolera los gradientes de energía? La termodinámica. Una de las muchas formas en que podemos expresar el segundo principio de la termodinámica es que todos los gradientes de energía de un sistema deben tender a cero. Y para mantener esa diferencia de potencial que caracteriza a la materia viva, hay que alimentarla, hay que consumir energía. Si la energía desde fuera supera la del interior del sistema, es malo. Y si la energía desde dentro supera cierto límite, el sistema se disuelve y también es malo. Entonces, hay que mantenerlo constante.
Este esfuerzo por mantener constante el gradiente de energía produce una tensión en las partes componentes del sistema. Y es esa tensión, producto de las variaciones en nuestro gradiente, a lo que Freud llamó displacer. Es decir, esto es lo positivo, es, al menos teóricamente hablando, medible, ¿no? Entonces, si disminuimos esa tensión y la llevamos al nivel óptimo del sistema, negamos el displacer, es decir, obtenemos el placer. Como vemos, Freud y Schopenhauer piensan igual. Lo real es el displacer y el placer es la negación del displacer. Entonces, el principio de placer es la tendencia de los organismos a nivel más general posible a encontrar el equilibrio y a disolver el gradiente de energía cuando éste amenaza la propia existencia. La idea realmente era brillante, era como descubrir cuál era el mecanismo exacto detrás de lo que antiguamente llamábamos instinto de conservación. La búsqueda del placer y la huida de lo displacentero tienen entonces un tronco común visible, es más, en el fondo son casi la misma cosa. Y este mismo comportamiento, al ser general en todo lo viviente, podemos recogerlo en el aparato psíquico, que es el encargado de centralizar y experimentar la experiencia del displacer. Freud cita incluso la experiencia del orgasmo que, al desentrañarlo, notamos que en realidad es la relajación de una elevada cantidad de tensión somática contenida en el sujeto. Es el aparato psíquico. En el aparato psíquico notamos que una de las funciones elementales es la de racionalizar esa búsqueda del placer. Cada una de nuestras funciones y facultades mentales tiene como base o como riel de guía el principio del placer, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Incluso las metas más complejas elaboradas de nuestra vida, como por ejemplo tener éxito, ganar el reconocimiento de mi familia o mi grupo de amigos, viajar a París, graduarme de mi carrera, todos tienen como foco central, como baricentro, el principio de placer. Buscamos, por ejemplo, el reconocimiento porque, como animales sociales que somos, evolucionamos para percibir la soledad y la falta de abandono como displacentera. A un tigre, por ejemplo, eso no le pasa. Pero, ¿es realmente la búsqueda del placer y el alejarse de lo displacentero una ley que se cumple en absolutamente todos los casos? Estoy seguro de que todos podemos encontrar al menos un ejemplo en nuestra vida o en la de un conocido en la que eso no se cumple.